La palabra, mis hermanas, está en Colosenses 3, 5 al 15. Cuando la tengan puede indicar por un amén. Antes de empezar, mis hermanas, la gloria de Dios, Él fue el que dio el tema de revestida. Es el Espíritu Santo. El vestido que he pedido, mis hermanas, no son ideas mías ni ideas humanas. Fue lo que Dios me puso, porque a través de ese vestido que vamos a usar hoy en la tarde, es algo físico, pero el Señor nos quiere hablar en el ámbito espiritual, lo que hay dentro de nuestros corazones. Gloria a Dios. Indique un amén si ya lo tiene. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Ponga su mano en su pecho, en su corazón. Ya hemos orado. Diga: el Espíritu Santo administra mi vida. Amén. Se puede sentar, mis hermanas. Gloria a Dios, aleluya. Pablo le estaba hablando a los de la iglesia de Colosa. La iglesia de Colosa había llegado a los pies de Jesucristo, pero la iglesia estaba con las mismas prácticas de donde Dios los había sacado. Seguían practicando el mismo pecado. Por eso Pablo les estaba diciendo que se despojaran del viejo hombre, de los viejos pecados donde ellos estaban cuando Dios los sacó. Ahora el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia que ya hemos llegado a los pies de Jesucristo, que ahora que estamos en sus caminos no podemos traerlo del mundo a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros estábamos en ese pecado, antes de que llegáramos a los pies de Cristo, nosotros teníamos un vestido sucio, horroroso, maloliente, digo yo, porque la palabra dice que nosotros, cuando nos santificamos, somos olor fragante. Dios nos huele y para Él somos agradables. Pero cuando estábamos en el pecado, o cuando hay pecado, somos un olor repugnante para Dios. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó cuando nosotros estábamos en el lodo cenagoso. La misericordia y el amor de Dios nos sacó de ese lodo cenagoso. Hubo un arrepentimiento genuino y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, en ese momento reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. En ese momento Él quitó esa vestimenta que nosotros teníamos sucia y nos puso vestimentas nuevas, nos puso un vestido nuevo. Dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios los echa hacia el fondo del mar, y ya no se acuerda jamás de esos pecados. Por eso
El bautismo en agua significa cuando se sumerge en el agua y queda la vieja persona. Al salir del agua es una nueva criatura en Jesucristo. Pero el enemigo es astuto. El enemigo siempre viene con dardos, con pensamientos que pone en nuestra mente y nos susurra de esos pecados que practicábamos en el pasado. Pero nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es muy diferente cuando ya se acciona el pecado. Cuando ya se acciona el pecado, la persona se vuelve a poner ese vestido viejo. Y al ponerse ese vestido viejo, la persona está en pecado y entra más pecado y el corazón se endurece de la persona. Ya lo malo le dice bueno. Por eso debemos nosotros de tener mucho cuidado en eso, porque en ese momento se le abre la puerta a un pecado y entran muchos y muchos más. Y en ese momento estamos rechazando la vestidura de Jesucristo, que Él ya nos dio esa vestimenta nueva. Por eso cuando Adán y Eva, ellos vestían la gloria del Todopoderoso. Pero ¿qué pasó? La serpiente, que es tan astuta, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, tentó a Eva. ¿Y qué pasó? Cayó Eva y cayó Adán. En ese momento, esa vestidura de gloria se apartó de ellos, que era la presencia del Señor. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Ellos agarraron hojas de higuera y se cubrieron sus pecados. El pecado que había en ellos, que se vieron desnudos. ¿Y qué pasa en nosotros cuando nosotros a veces le faltamos a Dios? Hacemos lo mismo, queremos tapar nuestros pecados con hojas de higuera. Y abusamos de la gracia y decimos, al cabo el Señor me perdona. Pero ahí viene la autojustificación, que no es lo mismo que justificación. La autojustificación empieza cuando nosotros empezamos a culpar a otras personas de los pecados que cometemos. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Por ejemplo, si tenemos problemas con nuestros esposos y decimos, es que él fue el que empezó el pleito, yo no me pude quedar callada, estamos poniendo hojas de higuera al pecado. O aquella persona me falló, me hirió, me lastimó, esa persona tiene que venir y pedirme perdón. Entonces estás poniendo hojas de higuera al pecado. O decir, es que es una mentirita piadosa, la palabra dice que ningún mentiroso tiene entrada al reino de los cielos. Entonces se está poniendo hojas de higuera al pecado, y por eso está la autojustificación. Yo les voy a contar este testimonio de mi vida. Antes de que yo llegara a los pies de Jesucristo, yo tenía problemas con mi esposo, roces. Cuando ya llegamos a los pies de Jesucristo, cuando éramos unos bebés en el Evangelio, ese día él le fue muy mal en el trabajo y llegó hablándome fuerte, yo le hablé más fuerte y él más fuerte, y aquello era de locos. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, para la gloria de Dios, fui conociendo al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo la fui conociendo. Él me confrontó y me dijo que yo debería de callarme. Pasaron días, yo amorosamente, sabiamente le dije a mi esposo, cuando tú me grites yo me voy a quedar callada. Si yo te grito o hablo fuerte o te trato mal, quédate callado, no me contestes. Júzgame loca que me peleé con los trastes, los muebles, pero no me contestes porque el Señor a mí me ha dicho eso. Y fíjense, hermanas, que así lo hicimos. Y para la gloria de Dios todo cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba enseñando que mi esposo y yo no podíamos continuar poniéndonos otra vez el vestido viejo, que es lo que está hablando Pablo aquí, que nos despojemos del viejo hombre, porque él ya nos había puesto esa vestimenta nueva. La justificación empieza cuando nosotros reconocemos ante Dios y hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y le decimos, Padre, te he fallado, Señor,
Perdóname, Padre. Yo te entrego esta vestimenta vieja, Señor. Yo no la quiero, Padre. Perdóname. En ese momento viene la justificación, porque estamos reconociendo nuestro pecado. Y allí el Espíritu Santo empieza el Señor a santificar, porque el Espíritu Santo nos va regenerando, nos va cambiando. ¿Y de qué manera? Así como decía la hermana Julia, para que Él nos regenere tenemos que tener una comunión constante con el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a ir cambiando. Una mujer revestida, mis hermanas, una mujer revestida es aquella mujer que es reconocida en los cielos y en el infierno, porque el infierno tiembla con una mujer revestida. Yo siempre he dicho que es mejor ser reconocido en el mundo espiritual que en las redes sociales. Aleluya. Esa mujer revestida tiene la autoridad del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene los frutos del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, la paz, la fe y el amor. ¿Qué dijo Jesús? Que el que tiene amor, todo lo demás lo va a cumplir. Una mujer que se mantiene unida al Señor está así con el Espíritu Santo, con Dios. Esa mujer revestida de Dios no se va a molestar cuando le hablan de santidad. No se va a molestar cuando la confrontan. No se va a molestar por nada, porque vive conectada a la fuente. Y cuando se va desconectando, es muy conocido. Cuando una persona se va desconectando de la fuente, ya todo le parece mal. Cualquier cosa que digan es para mí, se ofende porque ha perdido la conexión con el Espíritu Santo, que es la fuente que nos da vida. Por eso al desconectarnos, la persona se va secando, se va muriendo espiritualmente. Por eso es muy necesario vivir en armonía con el Señor. A mí el Señor me administraba mucho. Cuando usted, si quiere anotarlo, está en Mateo 22, 1 al 14. Jesús habla de una parábola. Esta parábola, Jesús les estaba diciendo a los discípulos que había un rey, y este rey iba a hacer una boda. Le iba a hacer una boda a su hijo, un banquete. El rey es Dios. Amén. El hijo es Jesús. Y la boda son las bodas del Cordero. Y el banquete es la cena que nos espera con Dios. Yo la estoy esperando, yo no sé ustedes, pero yo anhelo ese momento. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces Jesús le dice a los discípulos que este rey fue con los convidados. Convidado significa una invitación, una comunión espiritual, salvación y gracia. Es como, por ejemplo, cuando nosotros, el Espíritu Santo nos mueve a evangelizar a alguna persona que se encuentre allí al lado de nosotros o qué sé yo, y nosotros le invitamos que venga a los pies de Jesucristo. Eso significa convidados, que vengan a los pies de Jesucristo. Entonces dice la palabra que mandó a uno de sus siervos, y está hablando del Antiguo Testamento. Dios tenía sus ungidos y le hablaba al pueblo, pero el pueblo no le creía a Dios, no creía en los ungidos, que era Dios hablando a través de ellos. A la segunda invitación que mandó estaba hablando de los fariseos. Dice que muchos se fueron a sus afanes, a sus quehaceres, y a muchos los mataron. Y luego dice después que vayan a la salida del camino, que inviten buenos y malos. Esos son los gentiles que éramos nosotros. De eso está hablando. Y luego dice que el rey llegó al banquete y vio a todos que estaban vestidos igual. Solamente había uno vestido diferente. Y eso fue lo que a mí me administró tanto.
que todos los que vestían igual y ese que vestía diferente no era un impío, no era un inconverso. Ese hombre había aceptado a Jesucristo, lo había reconocido, porque dice que se llenó de convidados, se llenó de invitados, que esa persona se mantenía en la iglesia. Pero ¿qué pasó con esa persona? Que insistió a ponerse la vestimenta vieja y no se despojó del viejo hombre. Y rechazó la vestimenta de Jesús. En ese momento el rey le dice: ¿qué haces aquí, amigo? Y él enmudeció. Y le dice el rey a sus siervos: atadle de manos y de pies y échenlo al infierno, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. A mí me da tanta tristeza. Yo escucho mucho eso. Y yo la palabra, yo tengo celo de la palabra porque es la palabra de Dios, pero la gente la cambia a su conveniencia. Dicen que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde, porque Jesús está hablando ahí de que la salvación sí se pierde. No basta con aceptar la invitación, tiene que haber una transformación. Sí, amén. ¿Por qué? Jesús habla en toda la palabra que usted le estudia, ahí está hablando que la salvación se pierde. ¿Por qué dice de las vírgenes prudentes, insensatas? Está hablando de la misma iglesia, no está hablando de gente inconversa. ¿Por qué dice que dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado? Está hablando de la iglesia. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Por eso la palabra dice que nadie tome tu corona. La corona es la salvación. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Aleluya. En Apocalipsis dice que Jesús es el novio y viene por su novia, que se ha vestido de lino fino. El lino fino es la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es bien importante que nos santifiquemos, que nos cuidemos para el Señor, siempre autoevaluarnos cómo estamos delante del Señor, porque Él viene pronto. Y no es coincidencia, mis hermanas, que mi hermana estaba hablando del mismo tema y el Señor me está poniendo el mismo tema. Dios nos está llamando a nosotras. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es bien necesario estar bien delante de Dios, porque no sabemos a la hora que Él ha de venir. Muchas personas cambian la palabra porque dicen: es que Dios conoce mi corazón. Pero la palabra dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conoce? Solamente Jehová. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona cuando tiene hepatitis, está enferma del hígado, se va a ver amarilla, sus ojos amarillos. Tiene anemia, se va a ver pálida, ojerosa. Lo mismo, lo que hay adentro se va a reflejar por fuera. Por eso Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. No es hablar bonito, no es predicar bonito, no es adorar bonito. Es los frutos del Espíritu Santo los que nos van a salvar y los que nos identifican que somos hijos de Dios. Aleluya. Yo no sé, Dios, a quién le esté hablando, mis hermanas, pero esta fue una enseñanza que Él me puso para que yo se las trajera. Y como les digo, no es coincidencia. Yo no sé el problema que tú tengas. Yo no sé con qué debilidad estés batallando. Entrégaselo a Dios. Hay que entregarle ese vestido viejo. Ya no insistir si hay raíz de amargura, de orgullo, de celos, problemas matrimoniales, yo qué sé lo que usted esté pasando, pero hay que entregarle esa debilidad al Señor, porque no podemos servir al mundo y a Dios.
Debemos de servir solamente a Dios, porque dice su palabra que a los tibios los vomitará de su boca. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanas. Es una enseñanza que el Señor me dio. Y vamos a orar a Dios. Ahí donde usted está, usted sabe cómo está delante de Dios. Así déjelo. Así déjelo. Aleluya. Vamos a orar, y que sea el Espíritu Santo. Usted hable con Dios, cómo está delante de Él. Solo usted sabe, y Dios, a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Él nos está hablando, tantas cosas que están pasando. La tierra está gimiendo porque el Cordero ya viene pronto. Aleluya. Gracias te doy, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, te doy gracias por este mensaje que tú has puesto, Señor. Espíritu Santo, que seas tú tocando los corazones, Señor. Que seas tú administrando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Hermanita, se le sube. Gloria a Dios, aleluya. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, mis hermanas. Yo no me muevo hasta que Él me mueva. Ahí donde está, puede orarle a Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus hijas, Señor. Tú nos estás llamando, Padre. Tú nos estás poniendo a cuenta, Señor. Que este día, Señor, que vamos a vestir ese vestido físico nuevo, que también sea el corazón renovado, Padre. Te lo ruego, Señor. Que seas tú restaurando y sanando cada herida de cada corazón, Señor. Que seas tú libertando, Señor, de toda atadura, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay raíces, Señor, que seas tú desarraigando, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad, Señor, que salga, Padre, por el poder de tu nombre, Jesús. Itarabasaya rabasatalaya. Itarabasoto rabataya basitalaya. Espíritu Santo, que seas tú administrando, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias te doy, Señor Todopoderoso. Itarabay salay. Oh basata rabataya basitalaya. Itarabasoto rabababababay salay. Irabay sarababasata rabasaya laya. Todo espíritu contrario a ti, Señor, queda atado por el nombre de Jesús. Itarabasaya, toda maldición de enfermedad la reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Irabay salababababasata rabababasaya. Vanessa.